Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1332 diagonal 2023, que es una importante sentencia a partir de la cual vamos a analizar el tema de la protección de los derechos de las personas adultas mayores en el proceso judicial, en el proceso jurisdiccional. Un tema que tiene que ver con un marco jurídico interno, pero también con una serie de disposiciones normativas de carácter internacional que resultan vinculantes, es decir, obligatorias para el Estado mexicano. Para entender el sentido y alcance de esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Diego Andrés Castañón Gutiérrez. Diego, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias por estar aquí. Y también le doy la bienvenida a Xóchitl González Valerio. Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Y empezamos contigo, Xóchitl. Te quiero pedir que tengas la gentileza, la amabilidad de contarnos cuál es el contexto fáctico. Los hechos son muy relevantes para entender el caso. Y también cuál es el periplo, la trayectoria procesal que el caso sigue hasta llegar a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque siendo un amparo directo en revisión, pues obviamente ya tuvo una secuela, ¿verdad? Interesante en instancias inferiores. Xóchitl, cuéntanos, por favor. Sí, claro. Este es el caso de una mujer de 87 años de edad que, bueno, a esta fecha ya falleció, pero ella además se considera una persona en estado de vulnerabilidad porque es analfabeta, no entiende bien el español. Ella aduce ser una persona que habla el idioma náhuatl y en ese contexto no entiende completamente el idioma español. Esta señora funge como vendedora de una propiedad, la cual se va a vender por un precio irrisoriamente menor al que vale en realidad. Y ella acude a las instancias, a instancia civil, ordinaria civil, donde demanda tanto a los compradores como a la notaria pública que intervino en aquel asunto durante el contrato de compraventa. Ella nos dice que, dadas sus circunstancias y características especiales, pues ella fue engañada en cuanto al precio del bien. Y además, la forma de pago, ¿no? Que era básicamente 500 pesos al mes, lo que hacía en un redondeo aproximado de que este terreno se iba a acabar de pagar en un plazo de 10 años aproximadamente. Cuando ella cumpliera 103 años, algo así. Muy llamativo el dato que está en la sentencia. Sí. 103 años. Pues lo más probable es que no ya hubiera... Exacto, y es justo parte de sus argumentos. Dice, es ilógico que yo celebre un contrato de esta manera si para entonces quizá ya no viva, ¿no? Entonces ella acude a esta instancia ordinaria civil, la parte demandada, que son los compradores y la notaria pública, reconvienen el asunto y el juez de primera instancia dicta sentencia en el sentido de absolver a todo mundo y declarar improcedentes tanto la acción principal de nulidad del contrato como la acción de reconvención. La actora para ese entonces ya no vivía, pero acudió en su lugar el albacea, quien pues va a representarla en las etapas subsecuentes. Este albacea es quien acude a la apelación y en apelación la sala nos dice confirmo la sentencia por distintas cuestiones, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Inconforme con esta decisión, la parte actora nuevamente viene y promueve nuestro juicio de amparo directo y este juicio de amparo directo nos dice varias circunstancias. Pero la más llamativa quizá es el hecho de que existen vicios del consentimiento
en los que se incurre en error, dolo, mala fe respecto de la vendedora, ¿no? Y también nos dice que pues es su situación especial. Una persona, nuevamente, mayor de edad, bueno, mayor de edad, sí, pero adulto mayor, con deficiencias para entender el idioma español, que se considera de una comunidad indígena y que tiene distintas enfermedades. Ella nos dice también, bueno, impugna varias cláusulas del contrato, pero dentro de estas cláusulas del contrato también nos dice que ella ignoraba en el momento en que se celebró el contrato, le dijeron una cosa, cuando en realidad dentro de la escritura que se levantó el protocolo de la compraventa, se estaba plasmando otra completamente distinta. Es decir, ella nos dice, yo vendí la propiedad por 3 millones aproximadamente y en realidad se plasmó una cantidad de 500,000 pesos, más o menos. Pero ella Por siendo esa razón. analfabeta tampoco Exacto. puede, no pudo corroborarlo ahí. No. Probablemente sí Ajá, haya un tema de y consentimiento. exacto, y justo es lo que nos dice. Quienes estaban ahí conmigo, pues dijeron, no, es que sí dice los 3 millones, cuando en realidad se plasmó otra cosa. Y ese es parte de los hechos que resultan relevantes en este asunto. ¿Qué pasa en el juicio de amparo? Nuestro conocedor del juicio de amparo, el órgano jurisdiccional, nos dice, no, vamos a negar el amparo y se va a negar por distintas razones. No hay suplencia de la queja y no hay suplencia de la queja porque la persona que celebró el contrato ya falleció. Entonces, aun cuando ella dice que es un adulto mayor, no hay una vulnerabilidad respecto de quienes vienen después, es decir, los albaceas, ¿no? También nos dice que pues no se controvirtieron distintas cosas que la sala tuvo en cuenta para confirmar la sentencia de primera instancia, y entre ellas pues estamos hablando de cuestiones novedosas respecto de la calidad tanto de la notaria pública como del contrato base de la acción. Y también nos señala que hay una incertidumbre respecto del precio y que realmente hayan acontecido los hechos como aduce que acontecieron. En ese sentido, pues nos niega el amparo, le niega el amparo a la quejosa y es cuando acuden a la revisión. Este asunto ya llega a la Corte y es aquí donde nos están planteando nuevamente la posibilidad de que se aplique la suplencia de la queja en beneficio de la parte actora. Porque si bien ya no era la persona adulta mayor quien estaba acudiendo personalmente, sí había estado involucrada dentro de la secuela y es finalmente quien salió perjudicada. Y también pues nos plantea la aplicación de estos distintos protocolos que se han emitido a lo largo de los últimos años en materia de protección de las personas adultas mayores. Muy bien, gracias, Xochitl, por esta síntesis. Y fíjate, qué claridad, con qué claridad nos lo contaste, te lo agradezco mucho, porque además, advirtiendo de esta manera los hechos como lo acabas de hacer, pues uno piensa que no es un caso aislado, que probablemente este tipo de abusos en contra de personas que en esa última etapa de la vida se sitúan en una hipótesis de vulnerabilidad, probablemente se reproduzca en otras situaciones y no necesariamente de una compraventa, pero de algún acto de trascendencia jurídica que al final pues termina representando un perjuicio, Exacto. como tú ahorita lo expusiste. Así que me parece importantísimo. A ver, Diego Castañón, a ver. Desde luego los hechos que Xochitl nos acaba de referir con tanta puntualidad son muy importantes. Me parece que es un punto de partida inequívoco para entender el caso. Pero también es cierto que la sentencia desarrolla toda una
pues toda una argumentación muy puntual y precisa respecto de un marco jurídico que yo creo que es poco conocido en México. ¿Por qué? Pues porque la normatividad sobre la cual vamos a platicar, interna e internacional, incluso los precedentes que hay, tanto y de nuevo internos como interamericanos, yo creo que básicamente no se conocen. No es uno de los temas, el de los derechos humanos de personas adultas mayores que más se hayan estudiado en el derecho mexicano. Así que creo que es muy importante que empecemos por ahí. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable, Diego? Un primer comentario. Sí, claro. Bueno, previo a atender eso, creo que es importante mencionar por qué fue procedente el recurso de revisión, porque ya hay precedentes de la Corte que establecen que pues, la mera aplicación o no en un caso concreto de la suplencia de la queja es un tema más que nada de legalidad, ¿no? En este caso en específico, como ha ocurrido también en otros previos, por ejemplo, con migrantes, lo que se ha buscado es con base en precedentes, ampliar esta procedencia del recurso de revisión en cuanto a la interpretación de las disposiciones de la ley de amparo de manera restrictiva, que fue lo que ocurrió aquí. El colegiado, como expuso muy bien mi compañera, no aplicó, hizo una interpretación restrictiva de la suplencia de la queja a pesar de que están en cuestión los derechos de una persona mayor, ¿no? Eso no lo advirtió, no dice nada al respecto, solamente como mencionó mi compañera, dice es en materia civil y no hay ningún supuesto aplicable. Es con base en esto que nosotros aquí en la primera sala buscamos entrarle al asunto para poder hacer una interpretación diferente de la ley de amparo y que pudiera entrar las personas mayores, cosa que tampoco no es novedosa porque ya ha habido muchos precedentes también de la Corte en ese sentido. Pero lo diferente de Y este sobre ellos asunto, vamos a platicar porque claro, también están puntualmente señalados en la sentencia. claro, eso es una cosa que se buscó en la elaboración de la sentencia, hacer como un orden cronológico de precedentes en cuanto a tema de protección de derechos de adultos mayores y también en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de amparo por no prever un supuesto específico de adultos mayores. Entonces, para la procedencia fue específicamente algo de lo que ahora sí voy a tocar el tema, es durante la secuela procesal entró en vigor un instrumento internacional que es el más importante en materia de protección de derechos de las personas adultas mayores, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Ese es el nombre completo. Entró en vigor el 27 de abril del año pasado, en 2023. Entonces se busca que esta sentencia sea un primer paso en la interpretación de este instrumento interamericano, que es el único vinculante en el mundo, vinculante en protección de derechos. Y qué bueno que lo subrayas, Diego, porque efectivamente a veces en este tipo de temas que no están tan consolidados como otros, ¿no? Los derechos en el proceso penal o los derechos laborales, etcétera, se aducen o se argumentan cuestiones que tienen un fundamento en esto que llamamos normas de soft law, Claro, sí. que yo creo que, bueno, esa diferencia, ya incluso aquí lo hemos platicado en otros programas, desde mi punto de vista muy, muy personal, pero yo creo que ya deberemos dejar atrás eso y ir hacia una adopción lo más amplia posible de estándares internacionales. Pero bueno, ese es otro tema. Pero qué bueno que subrayas esto, Diego, porque también esta sentencia es un recordatorio de que hay que asumir con rigor y seriedad todas las normas jurídicas aplicables. Y así sean muy novedosas, porque esto obviamente tiene muy poco tiempo, pero pues ya, ahora sí que Claro, ya llegó y no podemos hacer como que no existe. Ahí está el fundamento. exacto. Y bueno, en cuanto a las disposiciones que protegen, que es muy importante creo mencionarlas, los derechos de las personas mayores, la sentencia divide el estudio como en el marco normativo nacional y el internacional. El internacional en cuanto al sistema universal y los sistemas regionales. En cuanto al nacional, pues tenemos que la Constitución, partiendo de la Constitución, no hay una disposición expresa
que reconozca la protección de los derechos de los adultos mayores. Sin embargo, ya ha sido motivo también de estudio de la Corte, se ha dicho que la protección de sus derechos es con base en la interpretación o protección de los principios de igualdad y no discriminación y el de dignidad que impera en todo el sistema jurídico mexicano, ¿no? A partir de ahí, digamos, nace la protección en México de los derechos de los adultos mayores. También existen leyes, hay leyes federales, ¿no? Específicas, por ejemplo, la ley sobre la protección de los derechos de los adultos mayores. Esta es una ley que, o sea, la nueva es en 2020, ¿no? También, o sea, como que todo va en función de aras de mayor protección y de una protección más profunda, más reciente, ¿no? Y también, bueno, en el caso concreto, como se desarrolla en el estado de Hidalgo, también es así, la Constitución de Hidalgo Es así. sí tiene la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que ese es lo interesante de estos asuntos, porque hay ciertas constituciones que expanden la protección de derechos humanos y son perfectamente, se pueden hacer valer, ¿no? Dentro de la entidad perfectamente. Y también hay una ley que es muy coincidente, la ley local con la ley federal, ¿no? Básicamente esa es la regulación nacional, ¿no? En materia internacional hay un cúmulo de tratados que aquí vienen muy bien especificados. Que lo curioso de en esa parte de la sentencia me llamó la atención, Diego, como tú muy bien ya lo señalabas. Si bien es cierto, solamente tenemos la Convención Interamericana, Sí. en este momento sí tenemos, digamos, aproximaciones tangenciales Claro. con otros instrumentos. Y me llamó la atención, por ejemplo, CEDAW, Sí, que es la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de la eliminar discriminación. la eliminación de todas las formas de discriminación, ¿verdad?, contra la mujer. Me llamó la atención la cita que la sentencia hace de Belém do Pará, Ujú. que es para erradicar, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, también correspondiente al sistema interamericano, ciertamente. Y me llamó la atención que la sentencia cita, y ahí también les voy a pedir un comentario, las observaciones generales de comités de Naciones Unidas. Sí. De tal suerte que, en efecto, fíjate, Diego, porque tú también lo estás apuntando con mucha precisión. Por un lado, no tienes un instrumento específico, Ujú. pero ciertamente el tema está ahí. Claro. O sea, el tema, o sea, no es que no tengamos fundamentos Ujú. normativos en el plano internacional. Sí, claro, eso es muy importante recalcarlo porque sí, ahorita ya hay un instrumento muy importante y vinculante, pero la protección de de las personas adultas mayores ha estado ya mucho tiempo, ¿no? Desde la Declaración Universal ha sido, digamos, la protección ha sido de general a específica, porque antes se protegían sus derechos con base en eh, con las palabras de todas las personas. O sea, no iba una disposición específica, ¿no? Los adultos mayores tendrán los derechos y los estados tendrán la obligación tal. No, antes era como un poquito más general, pero sí empiezan a salir en las observaciones generales, en las recomendaciones, en Europa, en el sistema europeo hay una recomendación muy importante del Consejo Europeo sobre la protección de los derechos de las personas. Y ha habido, a raíz del índice, yo creo que del índice de natalidad, o sea, ya como una cuestión empírica, ¿no? O sea, de la índice de natalidad y mortalidad, que pues han disminuido los dos, pues este grupo que no es homogéneo, pero ha crecido, ¿no? Entonces, por eso se busca ya una protección más real, más profunda, más específica. Y sí, hay observaciones, hay recomendaciones que han tocado, por ejemplo, el de la CEDAW es como no la discriminación a las mujeres adultas mayores, Claro. ¿no? Porque ya hubo temas muy fuertes de discriminación, Sin ¿no? duda. Y la verdad es que en países, en todos los países, en México también, tristemente, pues se dan este tipo de violaciones a los derechos de adultas mayores porque sí a veces está concatenada la edad con muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que Oye, y sí, me llama la atención esto que mencionas. Puede ser que, en efecto,
hayan aumentado los instrumentos normativos en función de que también, pues naturalmente cada vez va a haber más adultos mayores, Sí, más exacto. personas adultas mayores. Entonces, no es un tema teórico, no es un tema académico, no es un tema de preocupación, digamos, pues sí, de teoría jurídica. Ujú. Es un tema que ya llegó, ya es la realidad Sí. de muchos países y también México entre ellos, porque la curva demográfica, pues ya se va aproximando hacia esa realidad. Ujú. Ahora, Xóchitl, Claro. también tenemos, y la sentencia creo que hace una narrativa muy prolija, precedentes. Tenemos precedentes. Y en los precedentes, la Corte sigue la misma metodología que ahorita Diego acaba de referir. Es decir, hay precedentes internos y hay precedentes internacionales, Exacto. en donde ya vemos que, pues, parte de este conglomerado de derechos o de situaciones jurídicas que se quieren proteger han llegado a discusiones ante los tribunales nacionales o internacionales. Cuéntanos esa parte. Exacto, tanto a nivel de internacional, como ya lo decía mi compañero, como a nivel nacional, hemos visto este auge en el tema de protección de adultos mayores. Y entre ellos está justo este tema tanto del ámbito de protección a la mujer, que además se le suma esta categoría, ¿no? de protección necesaria como mujer, y los adultos mayores en general. Sí. Y justo dentro de estos, pues sí, de estos precedentes, lo que se ha buscado es ir ampliando la protección de los adultos mayores. Y se ha ido ampliando porque, como ya comentaba usted, la curva ha ido, ya somos un país de viejos y no de jóvenes en México, por lo No, todavía no. Todavía ya no. nos estamos Ya nos adentrando estamos. de ya. Fíjate, no, pero es cierto. Déjenme les comparto este dato, seguramente ustedes lo saben. El INEGI dijo que el pico de la curva poblacional en México se alcanzó en 2012, pero pues ya tiene más de una década. A partir de ahí, tienes toda la razón de que en algún momento, Nos vamos a pues acercar, sí, pero vamos a todavía no. llegar allá, Imagínate, todavía no. pero ya estamos No. cerca, No, ya el estamos promedio cerca, de edad en México es de 25 años. pero sí nos estamos acercando ya a una realidad donde Eso sí. los jóvenes ya no quieren tener hijos y entonces, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Que vamos a ser pues un país de viejos, no, ya no de Fíjate, jóvenes, yo ¿no? creo que la pregunta importante, Xochitl, que creo que también valdría la pena escuchar un comentario tuyo, es que en función de esa, eh, vamos a llamarle cambio demográfico, para no entrar ahorita en calificativos, ¿no? Cuando tú tienes ese escenario de cambio demográfico, se incrementan las situaciones de vulnerabilidad. Exacto. Y ahí es donde creo que el derecho tiene que dar algún tipo de respuesta. Es decir, no podemos dejar jurídicamente descubiertas a esas personas. ¿Coincides? Sí. ¿Y cuál sería, digamos, una primera aproximación a esa necesaria tutela? Pues es justo, qué bueno que toca este tema, porque es parte de las discusiones que se han presentado dentro de la misma sala, ¿no? Donde nos dicen, basta solo la calidad de ser adulto mayor para que suplas la queja en todos los casos, o es necesario que se acrediten otros supuestos, como el que la persona tenga alguna discapacidad mental o física, alguna enfermedad o... Y que en algún precedente además incluso se decía, sí, pero además pruébalo, ¿no? Ajá, Sí, exacto. pero además Y ese Está, es un ¿verdad? punto bien importante, porque entonces le estamos dejando la carga de la prueba a la persona adulta mayor y no nos importa si le estamos viendo que realmente ella es canosita, tiene las características de un adulto mayor, ¿no? Sino que todavía lo sometemos básicamente a tráeme el acta o una constancia donde diga que eres un adulto mayor, que tienes estas características o que tienes este tipo de enfermedades para que yo te pueda suplir la deficiencia de la queja, cosa que está completamente fuera de un ideal de protección real de los derechos humanos de las personas adultos mayores. Porque lo ideal, y justo es a donde se ha inclinado la Suprema Corte también, en decir, bueno, la carga de la prueba ya no va a quedar a cargo
valga la redundancia, de la persona adulta mayor, ¿no? Sino que dentro de estos protocolos también se ha reconocido la posibilidad de que los propios juzgadores digan, es evidente que es una persona adulta mayor, es evidente que tiene cierta edad y entonces muy probablemente tiene ciertas enfermedades, tiene ciertas desventajas, pero ya partimos de un nivel de protección distinto al resto de las personas, ¿no? Porque justo, o sea, la realidad tiene que superar la ley, que muchas veces es deficiente en este tipo de circunstancias. Sin duda. Oye, y no sé si cualquiera de los dos, no sé quién quiera comentar, ¿cuál sería la definición que el marco jurídico mexicano establece para pensar en una persona como adulta mayor? ¿Hay un número de años? ¿Cuál sería Sí. esa definición? Bueno, la ley federal establece 60 años. 60 años. Sí, para ser considerado adulto mayor. Como sujeto de la ley, digamos. Como sujeto de la ley. Pero es que era porque estaba escuchando toda la Ajá. plática y parece ser que ser adulto mayor ya es, o sea, necesitas 17 asistencias, ¿no? Y es más, la intención de la comunidad internacional y todo va en la otra dirección, o sea, reconocer que son personas normales, o sea, con... Bueno, incluso en algún momento se les llamaba adultos en plenitud. Exacto, sí. Y justo es cambiar como la perspectiva de decir, son independientes, se cambia como el sistema asistencialista Ujú. por verlo como un problema estructural, como social, darle la posibilidad a una persona mayor, porque como no es homogéneo, ¿no? La edad es una cuestión biológica y una persona de 60 años es totalmente diferente la que está aquí a la que está enfrente, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim, o sea, cuántos ¿No? años tiene y Plenamente plenamente activo, activo. participativo. Exacto, y yo creo que tiene una edad similar a la que, bueno, la del caso concreto, que eran 87 años, 87, ¿no? sí. Pero, o sea, por ahí van y Sí, son cómo no. totalmente diferentes, o sea, no hay una comparación. Entonces, va en el sentido de sí tener como esta sensibilidad de si hay una persona mayor con un problema jurídico, que el derecho tenga que proteger sus derechos, pero también impulsar que las personas mayores puedan realizar la vida plena, independiente y sin ningún tipo O de sea, no es asistencia. que pierdan autonomía, No, ni mucho menos que dejen ser titulares de los para derechos nada. humanos que los acompañan en el conjunto de la vida. Pero ahí Xóchitl planteaba algo muy interesante, en función también de los propios precedentes que están citados en la sentencia, y es que la pregunta es, ¿tiene el adulto mayor que demostrar que se encuentra en una situación efectiva, real, actual de vulnerabilidad para que, por ejemplo, se disparen mecanismos como la suplencia, la queja en el juicio de amparo No. y asume carga de la prueba? ¿O podemos presumir que en función de haber llegado a la edad, por eso les preguntaba sobre Claro. la franja de edad, o sea, ya cuando te sitúas en esa hipótesis, podemos presumir que se requiere ese apoyo por parte del ordenamiento jurídico? No, mira, yo como se pensó y está en la sentencia, el tema es no por el hecho de ser persona mayor, estás en una situación de vulnerabilidad. No implica ya eres adulto mayor y ya estás en una simetría respecto de los demás. No, ¿no? Ese es como un reconocimiento que eres una persona igual, ¿no? El tema es que tampoco el tema de ser persona mayor no puede pasar desapercibido. No puedo decir ya, bueno, pues no me importa tu edad, ¿no? Y somos uno. No, o sea, al contrario, somos iguales, pero lo tengo en mi cabeza, ¿no? De que eres una persona mayor y voy a activar voy a aprender a ver si no hay algo que demuestre una vulnerabilidad, ¿no? Y justo el asunto al que te refieres, la Corte, como otra perspectiva, pues dijo, sí, hay que demostrar, o sea, tú para equilatar las partes en el proceso, ¿no? Tienes tú que demostrar tu vulnerabilidad y no solo eso, que tu vulnerabilidad te haya afectado a tu derecho de acceso a la justicia y además si el juez
O sea, todo esto lo dijo en esa sentencia la Corte. Y además, si el juez suple la deficiencia de la queja, tiene que estar ampliamente justificada, ¿no? Entonces, con esta sentencia, y hay una previa que va en el camino más o menos de lo que decimos ahora, eso va en contra de toda la noción de que se está buscando ahora ya hasta con la Convención Interamericana. Ya, digamos, el obligado ya no es la persona, sino pues la autoridad, ¿no? El juzgador, ¿no? Sobre todo es el que está obligado a proteger los derechos de las personas mayores. Entonces, se cambia ahí la carga de la prueba, pero no solo por el hecho de ser persona mayor. O sea, como que se activa una sensibilidad en el juzgador de decir, hay una persona mayor, voy a estar al pendiente de si concurren o no situaciones de vulnerabilidad para yo activar mis mecanismos que tengo para emparejar las situaciones que tienen, ¿no? Es como una desventaja social, no puede seguir siendo una desventaja procesal, ¿no? Va en ese sentido. Sin duda, sin duda. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando del amparo directo en revisión 1332, diagonal 2023, con nuestros invitados y el tema de cómo protegemos de manera más efectiva en el marco del proceso jurisdiccional los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sobre esto seguiremos comentando. No se vayan. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar con el análisis, con el comentario de este amparo directo en revisión 1332, diagonal 2023. Estamos hablando de la forma en que deben, mejor dicho, ser protegidos, ser tutelados los derechos de las personas adultas mayores. Xóchitl González Valerio, regreso contigo. La sentencia aborda también la interpretación de ese artículo 79 de la Ley de Amparo. Es un artículo que tiene diferentes fracciones y la pregunta que creo que la sentencia se hace, ahí es donde te pido el comentario, Xóchitl, por favor, es ¿en cuál de esas fracciones pudiera entrar la protección procesal de los derechos de los adultos mayores, pensando, tú nos lo contabas al inicio, que obviamente esto viene de un juicio del orden civil, en donde en principio, digamos, la regla general sería pues que no hay suplencia, es diferente un tema laboral, es diferente un tema agrario, un tema familiar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo la sentencia, Xóchitl, te pregunto, se aproxima a esa interpretación ya muy fina, muy precisa del artículo 79 de la Ley de Amparo? Pues mira, dentro de esta suplencia de la queja, justo como lo habíamos mencionado y ya nos puntualizaba mi compañero, pues se busca no dejarlo tan abierto, ¿no? Entonces, sí es dotarles de una protección y aplicar la suplencia de la queja, pero no de una manera tan exagerada, sino con sus matices, con sus especificaciones, porque tampoco podemos decir, y justo ha sido parte del debate, que las personas adultas mayores, pues básicamente son ya inservibles o un similar. Entonces, te voy a mentir si te digo una fracción específica de este artículo número 79, pero sí lo que se pretende y lo que ha pretendido la Corte es dotarle de una mayor protección a los adultos mayores. Que justamente en este caso, además, tú misma lo explicabas al inicio, se da una suerte de vulnerabilidad en varios, digamos, En varios frentes. en varios sí, frentes, claro. ¿no? Sí, y es parte de esta multidisciplinariedad Exacto. quizá del derecho, pero también de las circunstancias que en las que puede encontrarse una misma persona, ¿no? Claro. Porque tenemos el caso de personas adultas mayores que además sufren una discapacidad o alguna enfermedad psiquiátrica, o personas adultas mayores que, como ya lo mencionaba mi compañero, se encuentran en completo estado de plenitud, donde no puedes aplicarlo de la misma manera. Entonces, justo esto se debe a los matices sociales en los que nos encontramos en México, ¿no?
porque no vas a aplicar de la misma manera la ley o con el mismo rigor cuando se trata de un adulto mayor que proviene de una comunidad indígena que difícilmente, como en este caso se hablaba, ¿no? Que no entiende el español en su plenitud, a una persona que habla español, que está instruida y que es, pues, quizá por una regla general, mayormente consciente de lo que está pasando y que tiene esas herramientas para poder verificar, por ejemplo, aplicado en el caso concreto, que lo que que dice el documento, el protocolo notarial, realmente sea lo que está diciendo. Entonces, parte de la evolución del derecho, no solo en materia de protección de adultos mayores, sino también, por ejemplo, tenemos los casos de discapacitados, personas con discapacidad. Es que se ha implementado este protocolo social, donde no los vemos como algo completamente vulnerable, pero sí con esta tentativa de cuidado, de alerta, donde empiezas a prender los foquitos rojos como órgano jurisdiccional y decir, bueno, tengo que tener mayor atención en este aspecto o en aquel caso, y dependiendo de lo que me vienen a pedir es lo que tengo que yo considerar al momento de resolver, porque no puede ser el derecho tan cerrado y tan lineal en la forma de aplicar. Que a veces se nos da. A Exacto. veces a los abogados y las abogadas se nos da eso de ser un poquito cuadrados nada más, un poquito formalistas. Diego Andrés Castañón, regreso contigo porque efectivamente Xóchitl al principio del programa refería con mucha claridad esta situación de un conjunto de factores de vulnerabilidad, Sí. que creo que también son los que al final dan pie a que el caso llegue a conocimiento de la Corte. Mujer, adulta mayor, analfabeta. Y por cierto, me llamó la atención también un criterio, una tesis de jurisprudencia que está en una nota a pie de página en la sentencia, donde señala que el analfabetismo precisamente es también un factor de vulnerabilidad y el tema de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ahí es donde viene, tanto tú, Diego, como Xóchitl lo mencionaban, ciertamente las antenas muy receptivas en el órgano jurisdiccional para ver que estamos ante un caso que tiene estos rasgos, pero también la necesidad de ir generando esquemas que al final te den un resultado. Xóchitl lo decía muy bien, a ver, pues no trata de ser formalistas o cuadrados, decir, esto es un proceso civil, aquí no hay suplencia en materia civil, se trata de ver cómo sí, Ujú. cómo se logra una protección, cómo hacemos para que estos derechos humanos sean realidad para estas personas. Y aquí claramente, creo yo, aquí claramente había un abuso, pero cuéntanos esta parte. Sí, bueno, retomando los hechos que expuso mi compañera, pues sí se trataba de una persona mayor que justo tiene 87 años, y concatenado con las situaciones que acabas de mencionar, pues evidentemente era una cuestión que los juzgadores de primera, de segunda y de amparo tuvieron como que de tener un poco más de cuidado al momento de estudiar el asunto en concreto, cosa que no ocurrió. Incluso este asunto está curioso porque quien presenta la demanda en primera instancia fue la persona mayor, ¿no? Y antes de que se dicte la sentencia de primera instancia, tristemente fallece. Y es cuando entra el representante de su sucesión, ¿no? El albacea. Entonces, digamos, y a raíz de ahí, ¿no? Empieza pues la negación en la apelación, se declaran infundados sus agravios, ya los del representante de la sucesión, y en amparo, curiosamente, se declaran inoperantes, o sea, ni se estudian, ¿no? O sea, dicen, tus argumentos no son suficientes para combatir la sentencia recurrida, bueno, impugnada, y justamente esta inoperancia, o sea, que
que implica que el argumento no va bien expuesto, por así decirlo, en este caso en concreto, pues tiene más trascendencia en este asunto, ¿no? Porque ahí el órgano debió haber suplido la queja. Que, por cierto, Xóchitl mencionaba algo al respecto al inicio interesante, en el sentido de decir, a ver, el origen de todo esto fue el momento donde aparentemente hay ahí alguna especie de abuso o tal vez Sí, una especie de fraude, no sé cuál sea la calificativa que merezca ya con puntualidad a la luz de la legislación del Estado de Hidalgo, que es cuando ya se plasma en un instrumento notarial el precio del bien inmueble que está vendiendo la señora. exacto. Ya el tema procesal, como ahorita muy bien lo indicas, Diego, de que, oye, es que ya para la apelación ya no era ella. Y entonces ya no se reunía en la condición de adulto mayor y todo, porque pues ella ya había fallecido y ya viene Representante de la asociación. el El albacea. representante el albacea. Bueno, pero ahí no está el origen. Ujú. O sea, no podemos decir que todo esto surge a partir de que se interpone un recurso de apelación dentro de un proceso que está en curso. El origen viene de una situación de abuso, Claro. en donde sí concurren, creo yo, Sí, trascendentemente estos hechos que ustedes han narrado. Y ahí es donde también el derecho debe de, en esta famosa frase, ¿se acuerdan de Oliver Wendell Holmes? El derecho es sobre todo sentido común. Claro. No es teoría, no es una elucubración, es poner a las instituciones jurídicas al servicio de la vida real, ¿no? Y ahí es donde incluso Sí. un tribunal colegiado, Diego, Sí, no lo tuvo tan claro. y un órgano especializado en resolver cuestiones litigiosas, pues tiene que, si él no lo tuvo, porque la intención, la convención, no, la Convención Interamericana no va dirigida a procesos judiciales únicamente. Digamos, tiene No. una amplitud a todos los aspectos de la vida de una persona mayor. A lo que voy es que incluso debería haber sido la notario, la que estuvo ahí, Fíjate. tener un cierto tipo de sensibilidad igual al ver pues las condiciones de una persona, porque se narran los hechos por parte de la señora que ella tenía, digamos, un sobrino un poco más de confianza y ese sobrino no estaba. Y aún así fueron al notario y le ayudó otra sobrina que pues, ella no decidió, ¿no? Entonces son muchas cosas que siento que a lo mejor desde ahí ya debería estar como esta obligación de tener cuidado para que no se vulneren los derechos humanos de las personas mayores. Ahí. Y luego ya todo el proceso judicial y luego todo el proceso de amparo, o sea, con más rigor, ¿no? O sea, tener un poco más de cuidado en estos asuntos. Yo creo que es algo muy importante y sí implica a la sociedad civil también en cuanto a nuestra obligación de tener cuidado en este tipo de asuntos, ¿no? Pero ya más en concreto, porque esta sentencia va referida a la suplencia de la queja en amparo, entonces es ante un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Entonces, pues o sea, está referida en materia de amparo, pero digamos, yo creo que se puede leer un poquito más como amplio, ¿no? O sea, buscando la efectividad de los derechos de las personas mayores. Sin duda. Y esa es una discusión, regreso contigo, Xochitl, que se ha presentado en el marco también de aprobación y ahora ya esperemos pronta entrada en funcionamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El papel de los fedatarios públicos, porque quizá en esta narrativa que nos habías planteado al principio, Xochitl, del programa, quien lleva a cabo ese acto notarial se debió de haber dado cuenta. Por ejemplo, esto que decías, oye, son pagos muy, pues, muy bajos mínimo, sí. para primero el valor, ok, pero luego son pagos muy bajos y el plazo es muy largo para esta persona. Eso, el notario también en esta nomenclatura que ustedes usaban de alertar, de prender ciertos focos de aviso, pues no debió de haber pasado desapercibido en ese momento en la notaría, ¿no? Sí, claro, es que como ya decíamos, tanto los órganos jurisdiccionales como en general los fedatarios públicos tienen que tener estas alertas, tienen que tener el cuidado y la precaución de los actos que está celebrando,
Y justo uno de los argumentos desde el inicio de la parte actora era la notario está coludida con las personas que me a están ese grado. estafando. ¿Por qué? Porque justo no tuvo esta prevención de, bueno, se va a pagar en un lapso de 10 años cuando yo ya tenga más de 100 años, que quién sabe si los viva. Sí. Se van a pagar pagos mínimos de 500 pesos por un precio considerablemente menor al valor real del inmueble, ¿no? Entonces, todas estas alertas, obviamente, es que pareciera mentira, pero si tú se lo platicas a alguien, pues quizá tenga más esa sensibilidad y no tanto por una cuestión de protocolo o de la ley me dice o mis instrumentos jurídicos o normativos me indican tal cosa, sino que tienes esa sensibilidad de decir, aquí hay algo mal. Y es justo lo que debemos como órganos jurisdiccionales y fedatarios públicos, los fedatarios, dar ese preámbulo de proteger o de callo, como No, comúnmente le dice, o de sentido común también, porque, sí, a y ver, sentido tampoco es común hacer de, magia, o sea, no necesitas un postdoctorado para darte cuenta de esto. no, pero hay algunas cuestiones que sí entiendo pueden ser pues más vagas, ¿no? Más difusas, más confusas en el momento de celebración de este tipo de actos. Pero hay otras que sí, sentido común, básicamente decir, hay algo que no está bien. Y si realmente ocurrieron las cosas como dice la actora que ocurrieron, entonces, no sé, quizá yo como fedatario público hubiera dicho, bueno, ¿saben qué? Ok, ya se está levantando la protocolización, salgan todos y me quedo con la Exacto. vendedora y bueno, empiezo a indagar. Indago qué es lo que está pasando, por qué es tan mínimo el precio, ¿no? Porque puede ser que sean familiares y si son familiares a lo mejor pues por una cuestión de emotiva dices, bueno, se lo vendía a un precio razonable, nada más pues significativo porque es familia. Pero justo este tipo de cuestiones donde los fedatarios públicos deberían también, considero yo, que poner atención es, hay que implementar mecanismos de protección que nos permitan asegurarnos que la persona que está hoy por hoy rindiendo un acto notarial, celebrando un acto donde se va a protocolizar, que ya va a tener un peso jurídico, realmente esté siendo plenamente consciente de lo que está celebrando y no existan este tipo de vicios del consentimiento donde hay error, hay dolo y hay mala fe, ¿no? Porque como ya decíamos, pues, incluso la actora nos dice, es que a mí me dijeron que decía 3 millones, Sí. cuando en realidad la notario público asentó 250,000 pesos o una cosa similar. Sí. Entonces, obviamente, pues ahí es donde tú te quedas pensando como órgano jurisdiccional, como persona simplemente, ¿qué pasó? Realmente hay una colusión. Así es, ahí está el problema. Oye, Diego, Xóchitl nos contaba al principio cómo surge el caso, cómo el caso va a través de diversas instancias y finalmente llega a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos cómo termina, qué es lo que se Bueno, resuelve. sí, claro. El criterio va en el sentido de que una vez ya desarrollado todo el sistema normativo, los precedentes que comentamos, ¿no? Es el sentido, el primer punto es, como ya lo ha dicho la Corte, las personas mayores no son un grupo de vulnerable como tal. Sin embargo, cuando la edad concurre con situaciones que sí son de vulnerabilidad, en ese caso sí es obligación del juzgador suplir la deficiencia de la queja. No solo la edad, la sola edad no basta para suplir la deficiencia de la queja, sino que cuando concurre con otras situaciones debe de haber
una suplencia de la queja. Y eso es en un aspecto, porque la sentencia también analiza si en el caso concreto se siguió la perspectiva de envejecimiento, ¿no?, por parte de los juzgadores, y también se concluye que no. Esto es una perspectiva, unos lineamientos prácticamente de la Corte para los juzgadores que tengan frente a sí asuntos con personas donde se ventilen derechos de personas mayores, y se concluye que no, ¿no? Entonces, al final se revoca la sentencia de amparo para el efecto de que el tribunal colegiado pues supla la deficiencia de la queja y analice en la totalidad, y supliendo la queja del representante de la sucesión, pues sus conceptos de violación, ¿no?, en el sentido de que no fueron estudiados. Correcto. Oye, nos queda un minuto de programa, Xóchitl, pero no quiero despedirlo sin preguntarte esto. ¿Qué crees que le dice esta sentencia a las personas juzgadoras? Particularmente en materia de amparo, a quienes integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Adviertes que hay un mensaje de la Suprema Corte, ya más allá del caso concreto? Obviamente, bueno, pues ya Diego nos acaba de decir cuál es el efecto específico, pero ¿hay una reflexión de fondo en la sentencia? Sí, yo creo que no apliques el derecho de manera tan tajante. Ten alerta, órgano jurisdiccional, juzgador, este tipo de focos que pueden hacer una diferencia para realmente tener una aplicación del artículo 1 constitucional y una verdadera protección y ejercicio de los derechos humanos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Xóchitl González Valerio, Diego Andrés Castañón. Gracias a los dos por habernos ayudado a entender esta sentencia, y gracias a usted por habernos acompañado en su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.